Y hoy quiero enseñarte acerca de ese Jesús, el Jesús que vino por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Bueno, gloria a Dios. Quiero que pongamos atención en la pantalla. Si estás anotando, te felicito. A ver, levanten su anotador. ¿El celular no? Nada, mentira, sí, el celular también puede ser. Pero los felicito, chicos, porque hoy yo creo que somos una iglesia con una cultura de estudio, de aprendizaje, que no nos sentamos solamente para escuchar una palabra, sino para estudiarla y llevarla por obra. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Quiero empezar con el tema central de esta noche. Hoy abrimos un nuevo tema, el tema del mes. Yo creo que el tema principal y el tema principal de nuestra vida es el Señor mismo, es Jesús. Por eso vas a ver que todas las reuniones de este mes, el mensaje central va a ser el Señor. Como muchos saben, estamos en un plan bíblico de completar la Biblia en todo el año. Y para aquellos que se atrasaron, bueno, te animo para que te puedas poner al día. Pero los que están al día los felicito y también saben que ya hemos dejado atrás el Antiguo Testamento y que hemos empezado por cómo comienza el Nuevo. ¿Cómo comienza el Nuevo? Con los Evangelios, con el Evangelio. Y no es que haya muchos, sino que sabemos, si tienen su Biblia y ustedes abren en el Nuevo Testamento, van a poder ver nombres como Mateo, ¿qué sigue? Marcos, muy bien, Lucas, ¿y qué más? Juan, muy bien. No es que haya 4 evangelios, el evangelio es uno, ¿no? Son las buenas noticias de Jesús. Sin embargo, hay Biblias que por ahí pueden decir el evangelio según Marcos, según Lucas. Entonces tenemos acá 4 perspectivas de los mismos eventos. Muchos de ellos fueron testigos oculares. ¿Qué significa? Que ellos vieron y escucharon las palabras del mismo Jesús. Entonces podemos creer en esta narrativa histórica porque los testigos lo vieron, lo escucharon, ellos tocaron, sintieron las heridas de Jesús. Así que podemos saber que en esta noche vamos a creer y aprender del verdadero evangelio. ¿Cuántos están listos? Ok, yo creo que si tuviésemos que resumir el evangelio, que ya de por sí es una tarea colosal, pero si pudiésemos, digamos, resumirlo todo en la base. ¿Cuál es la base? Yo diría que la base es esta. Si tenés para anotar, lo tenés en la pantalla también, podés sacar fotos, no hay problema. La base del evangelio es que nosotros no somos suficientes, pero Jesús sí lo es. Lo vuelvo a decir, no somos suficientes, pero Jesús sí lo es. ¿Suficientes para qué, Eloy? Suficientes en términos de salvarnos, en términos de también poder tener la vida que Dios espera que tengamos. También en cómo hacer la voluntad de Dios, en cómo ser obedientes. No somos suficientes. Si pensabas que lo eras, te tengo una noticia, no lo eres. La Biblia nos dice, como te vuelvo a repetir, que sin Cristo estamos muertos. Yo te pregunto, ¿un muerto puede hacer algo? ¿Un muerto puede caminar? ¿Un muerto puede respirar? ¿Un muerto puede hacer la voluntad de Dios? Por supuesto que no. El cadáver simplemente está ahí, tieso, quieto. Y así estamos. Cuando estamos en nuestro pecado, en nuestra rebeldía, en nuestro delito, no podemos hacer la voluntad de Dios y tampoco ni queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Esa es la base. Pero yo quiero explicarte de qué es ese evangelio. Si nosotros vamos al libro de Marcos, capítulo 1, vamos a ver que Marcos comienza con estas palabras. Dice, comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como te dije, en otras palabras, fueron los testigos oculares que están narrando hechos. Pero el hecho en sí, la narración en sí tampoco es el evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? Quiero decirte, para explicarte lo que es el evangelio, quiero primero explicarte lo que no es. ¿Ok? Presta atención. El evangelio, por más que muchos piensen que es así, el evangelio no es una religión. ¿Ok? La fe cristiana sí, es una religión. Y no está mal que sea una religión tampoco, porque si ustedes conocen el libro de Santiago, habla que la verdadera religión es ser dadivoso con los pobres, es ayudar a la viuda, a los huérfanos. Dice que de tal cosa se agrada a Dios. Entonces no es que está mal la religión,
Si está bien centrada en la palabra y Cristo es el centro, está bien. Pero el evangelio en sí no es una religión. Tampoco es una serie de reglas que tengo que seguir. Hay personas que si vos les preguntás, o si viene tu compañero de la escuela y te dice, ¿qué es eso del evangelio? O cuando alguien, por ejemplo, yo en mi escuela, me acuerdo que había muchas personas de distintos trasfondos, de distintas familias. Y uno decía, es que, yo soy ateo, yo soy católico. No, de católico no tenían nada, porque la mayoría dice, yo creo, pero no practico. Entonces, ¿qué sos? Sos un ignorante, un agnóstico. Y otro decía, yo soy bautista, yo soy metodista. Pero claro, me tocaba a mí, yo digo, ¿y qué digo? ¿Y qué digo? Y a veces uno dice, a veces de qué denominación es o de qué iglesia es. Y muchas veces escuchamos en las noticias, en los medios, los evangélicos, ¿no? Dicen, los evangélicos coparon el monumento cuando hicimos la marcha por Jesús, ¿se acuerdan? O dicen, los evangélicos se van a reunir de vuelta en el Festival Palau, que ahora faltan unas pocas semanas. Pero tampoco se trata de un grupo de personas. El evangelio no es un club para gente buena. No se trata de eso. El evangelio lo que es una noticia. Digan conmigo, noticia. Y no cualquier noticia, es la mejor noticia de la historia. ¿Y cuál es esa noticia, Eloy? Que Dios no nos esperó a que nosotros nos acerquemos a Él, sino que Él vino a buscarnos a nosotros. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque fue Jesús, Dios hecho carne, que vino a traer el reino de los cielos a la tierra. Y fue Jesús mismo, el Señor, que lo hizo presente, visible, cercano. Aquello que era inaccesible, que era invisible, que era algo solamente en el imaginario común de su tiempo. Él le dice, arrepentidos. Así comienza el ministerio de Jesús, ¿no? Sus primeras palabras. Dice, arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Otras versiones dicen, ya ha llegado. Está aquí, frente a ustedes. ¿Y cómo vemos? ¿Cómo sabemos que el reino de Dios llegó? Porque según los testigos oculares, Jesús lo vieron su forma de amar a los demás, de perdonar. Él perdonaba a los pecadores, Él sanaba al enfermo, Él fortalecía al débil. Él mostró cómo era vivir bajo el gobierno de Dios Padre. Pero también quiero decirte y explicarte acerca de este personaje, que muchos lo toman como solamente, bueno, Jesús fue solamente un buen maestro, ¿no? A mí me tocó a veces hablar de Jesús en mi clase, en mi salón de clases, y a veces uno no encuentra las palabras correctas y como que queremos, bueno, ya que de por sí Jesús es humano, pero queremos minimizarlo. Queremos como hablar de Él como de cualquier otra figura histórica, como si fuera el Che, San Martín, Belgrano. Pero Jesús no solamente fue un buen maestro, la Biblia dice que fue Dios mismo hecho carne. Te lo vuelvo a decir para que entiendas, Dios mismo hecho carne. En otras palabras, Él vino a revelar la naturaleza de Dios, el carácter de Dios. Y dice que también vino a rescatar lo perdido, o sea, tú y yo. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús que Él vino a rescatarnos? ¿Cuántos? A ver, levánteme su mano. ¿Cuántos? ¡Qué bueno! Porque eso es lo que tenés que entender en esta noche. Quiero que me escuches. ¿Me estás escuchando? Quiero decirte algo. Y no me importa qué tan polémico o fuerte puede sonar. Pero Jesús no vino a mejorar tu vida. Suena raro. Jesús no vino a mejorar tu vida. Él vino para darte vida cuando estabas muerto. Hay personas que vienen desde la falsa premisa, desde la falsa promesa, y eso causa ¿qué? Una falsa esperanza, una falsa realidad, una fe falsa. ¿Por qué? Porque piensan que el Señor vino aquí a la tierra para que tengas el celular último modelo,
para que tengas una mejor casa, para que tengas un auto 0 kilómetros. Y Jesús no vino por esas cosas. Por más que seguir a Jesús puede dar resultado, como lo predicó el pastor hace poco, puede ser una riqueza espiritual, una prosperidad integral, honor, buen nombre. Eso lo dice la Biblia, claro que sí, pero es un producto de seguir a Jesús. No es el evangelio en sí y no es por lo que Jesús vino en específico. Te lo vuelvo a decir, Él vino para darte vida. Él vino para resucitar al que estaba muerto espiritualmente. En otras palabras, Jesús no vino a mejorar personas buenas. Vino a resucitar muertos espirituales. Me gusta mucho eso. No vino a mejorar personas buenas. ¿A qué vino Jesús entonces? Yo quiero que te imagines por un momento. A ver, cerrá tus ojos un segundito, nadie te va a hacer nada. Cerrá tus ojos y quiero que uses esa imaginación tan linda que Dios te dio. Y quiero que te imagines que estás nadando en un mar enorme, gigantesco, y que no hay ninguna señal de tierra, de orilla en el horizonte. Estás solo, estás perdido, está oscuro y te estás comenzando a ahogar en alta mar. Yo te digo algo, en esos momentos no vas a pedir por unas clases de natación. No. Ay, ojalá alguien me diera clases de natación. No. Lo que vas a estar pidiendo a gritos es que te rescaten. Abrí tus ojos. Lo que vas a pedir en ese momento es un salvavidas. Es tu rescate, tu salvación. Eso es Jesús. Él vino no para enseñarte cómo nadar. Él vino a rescatarte. No entienden todavía muchos esto, porque piensan todavía que el evangelio es una serie de reglas, un club de buenas personas, de bonachones, de gente que hace lo bueno. Y te digo que no. Te digo que es esto. Es Jesús viniendo a rescatarte cuando tú nunca hubieses podido salvarte por ti solo. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces también tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que vino Jesús? Muchos lo conocen, o me van a decir que no. Lo celebramos cada 25 de diciembre y todos sabemos porque se cuenta la historia en canciones, en películas, en obras de teatro, en pesebres. Pero hay muchas personas, sí, muchas personas que yo conozco, que pueden aceptar a Jesús. Sí, dicen, sí, Jesús fue Dios. Sí, Jesús es el Mesías, el Salvador. Pero lo que es realmente, digamos, lo que escandaliza, no es tanto quién era, sino cómo vino. Pensemos un momento. Pensemos en ese instante cuando el Rey de los cielos decidió entrar en carne propia en la historia de la humanidad. ¿Y cómo vino? No lo hizo con ejércitos, con riquezas, tampoco con poder político. Él no vino a exigir honra, a imponer respeto. Dice que Él vino a servir. Filipenses capítulo 2, versículo 6, anótenlo. Yo lo estoy parafraseando, pero ustedes conocen ese pasaje, porque se predica aquí en esta iglesia. Filipenses 2, 6, escucha un momento. La Biblia dice que Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y dice la Biblia, y se humilló a sí mismo. ¿Qué significa se despojó? Se humilló. Se humilló. Porque Jesús no nació en un palacio. Él nació en un establo sucio, entre los animales. Su cuna no fue de oro, fue un comedero para animales. Su familia era pobre, su ciudad natal despreciada, su vida rechazada, aún desde el vientre. Su vida entera fue marcada por una humillación voluntaria. No podemos tener
No podemos decir, ay, pobrecito Jesús, mira todo lo que le pasó. No, Él no fue víctima en ningún momento. Él se humilló a sí mismo. Él voluntariamente se humilló a sí mismo. ¿Y por qué? Por ti. Por mí. Imagínense un momento, el Dios que todo lo puede, el Todopoderoso, el Altísimo, el Rey de los cielos y de la tierra, el Creador de todo, eligió humillarse a lo más bajo. Y ese versículo sigue diciendo, y se humilló a lo más bajo hasta la muerte de cruz. Pero no solamente que se rebajó, yo creo que se rebajó más que cualquiera de nosotros hoy en día. ¿Por qué? Pensá por un momento. Vos y yo nacimos en una generación con camas, con abrigos, con cuidados, con tecnologías que hacen nuestra vida más cómoda, con derechos que nos da la ley y la sociedad, el gobierno, el Estado. Y Jesús vino en un tiempo mucho más bajo que eso. La Biblia dice que se hizo como uno de nosotros, en nuestra condición más frágil, más vulnerable, más ignorada. Él terminó siendo un marginado por su propia sociedad. La Biblia dice que Él vino a los de su propio pueblo y los de su propio pueblo no lo recibieron, lo rechazaron. Yo estaba pensando en esto, estaba estudiando esta palabra y en un momento me confronté tanto por un detalle tan simple pero tan poderoso. Y yo digo, Señor, no puede ser. Mi Creador. Ustedes se van a reír, no sé, le va a parecer absurdo, pero me impactó esto. Yo digo, wow, yo puedo manejar en mi auto. No tengo que caminar largas distancias, a menos que no quiera, a menos que no sea por ejercicio o por hobby o recreación. Pero tú te rebajaste y caminaste con sandalias, ensuciaste tus pies. Ustedes pueden decir, uy, la cruz sí, pero a mí me impactó ese detalle. Que me diste la gracia para yo tener un auto, para tener un techo propio, tener una esposa, y tú te rebajaste más bajo que eso. Qué increíble, ¿no? Qué increíble, ¿no? Jesús no vino en tiempos modernos, con hospitales, con comodidades. Vino para un mundo sucio, violento, sin agua potable, sin calefacción, sin aire acondicionado. Vino por debajo del nivel en que vos y yo nacimos. Él no vino para estar cómodo. Él vino para ponerse en el papel, en la carne, valga la redundancia, en la carne de aquel que sufre, del que no tiene nada, del que es rechazado. El Dios del cielo se dejó clavar en una cruz de madera. Se dejó golpear por hombres que respiraban gracias a que Él les daba aliento. Yo les pregunto, ¿qué clase de Dios hace esas cosas? Solamente uno que te ama de verdad. Falta un amén ahí. Lo voy a decir otra vez. Solamente uno que te ama de verdad. Falta un amén ahí. Solamente uno que te ama de verdad. Pero quiero que pensemos ahora. Ya vimos qué es el Evangelio, cómo vino Jesús. Hablemos ahora de quién es Jesús. Bueno, probablemente no sea el que vos te imaginás. Cuando decimos Jesús, hay muchos que piensan en una imagen, ya sea por Hollywood, en medios de entretenimiento, no lo sé. Pero muchas personas en nuestro país, en el planeta, cuando piensan en Jesús, se imaginan a un hombre de tez blanca, cabello lacio, ojos claros, rostro suave, cuidado. Pero ese no fue el Jesús de la historia. Y tampoco es el Jesús de la Biblia. Mirá, para ser exactos, Jesús fue un hombre judío, nacido en el siglo I, y lo más probable, según los historiadores, por el lugar donde nació y su contexto, habrá tenido piel morena, probablemente con cabello oscuro,
Sabemos que él fue criado en una aldea, fíjense eso, en una aldea marginada por los contemporáneos de su tiempo, que se llamaba Nazaret. Esto el pastor Oscar lo ha enseñado en algunas ocasiones, que le llamaban ciudad de violentos, de ladrones, de asesinos. En un país oprimido bajo el imperio romano. No tenía riqueza, tampoco tenía poder político. ¿Y saben cuál era su oficio? Sí, como muchos saben, era un carpintero. Pero la palabra en original, en el griego, es tectón, que también puede referirse a un obrero, como una especie de constructor o de artesano. No, te digo algo, Jesús no cumplía con las expectativas humanas del Salvador del mundo, pero cumplía algo mucho más importante que las expectativas humanas. Él cumplía las profecías de Dios. No, te quiero decir algo, Jesús no es que apareció de la nada. Él fue anunciado siglos, miles de años antes. Y su venida tampoco fue improvisada. Fue planificada desde antes de la creación. Quiero que me prestes atención acá. Todavía no es tiempo de eso. Quiero que me prestes atención acá. Su venida no fue improvisada. Fue anunciada desde antes de la creación, hermano. Y a lo largo de los siglos, de la historia de la humanidad, Dios, a través de su palabra, de los profetas, fue revelando pistas, promesas y señales que iban a servir para anunciar la venida del Salvador. Y sabemos, por la historia y por el testimonio que dejaron estos hombres, que Jesús, escucha esto, te va a impactar. Jesús es el cumplimiento perfecto de más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Más de 300 profecías que se hicieron siglos antes de su nacimiento. Y Él las cumplió una y cada una al pie de la letra. No tengo tiempo para revisar las 300 con ustedes, pero algunas de las más famosas y las más claras es, por ejemplo, número 1, sabemos por Isaías 7:14 que nacería de una virgen. Sabemos el lugar de su nacimiento porque en Miqueas 5:2 dice que iba a ser en la ciudad de Belén. Salmos 2 dice que sería llamado Hijo de Dios, que era un título para el Mesías. Se dice que entraría en Jerusalén sobre un burro, y termina pasando, como lo anuncia Zacarías 9:9, que sería traicionado por un amigo de confianza, que moriría con criminales, pero sería enterrado con los ricos, como sabemos por los evangelios, y que sus manos y sus pies serían traspasados. Amado amigo, no sé vos, pero si yo veo a alguien que me dice, hey, mirá, Jesús no existe, o Jesús fue un invento del hombre, fue un invento. Yo veo esto y le digo, pero vos estás loco. ¿Cómo alguien podría hacer en su sano juicio, ni siquiera me cabe en la cabeza con toda mi creatividad y mi imaginación, cómo alguien podría planear para que todo esto pase tal cual se anunció, y encima que lo escribieron personas que nunca se conocieron, que nunca estuvieron juntas armando un plan, y cumplió cada una de ellas? ¿Cómo lo hace? Solamente si es el que cumple estas profecías, aquel que se profetizó, que vendría y ya vino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Nada, escúchame esto, nada de lo que Jesús hizo fue por una coincidencia, fue por un cumplimiento. No es que un día vinieron y dijeron, ¿sabes qué? Hoy tengo ganas de ser entregado a los fariseos y a los romanos y que me crucifiquen. No, tampoco fue un plan propio. He escuchado tantas bobadas, estupideces de gente que dice, no, fueron los discípulos que después robaron el cuerpo y que después dijeron, ya resucitó el tercer día, y que después engañaron a todo el mundo propagando mentiras. Hermano, cada uno de esos hombres que lo vieron resucitar, que dice también que fueron más de 400 personas a la vez que lo vieron resucitado, cada uno de los discípulos, los cercanos a él, murieron por esta verdad. Murieron confesando
que Jesús era el Señor, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día. No sé ustedes, pero para mí eso es evidencia. ¿Alguien cree y dice amén? Si lo crees, vamos a vivirlo. Entonces, ¿quién es Jesús realmente? Te vuelvo a decir, Él no solamente fue un buen maestro, a ver, hay mucha gente que tergiversa el Evangelio. Y hoy en día está de moda también decir, es que Jesús sí. ¿Y vos crees en Jesús? Hay gente que te dice, sí, ¿cómo no voy a creer en Jesús? Jesús fue un revolucionario social. Jesús no fue un revolucionario social, no fue un gurú espiritual. Él es Dios hecho carne. Y la Biblia lo dice sin dar vueltas. Juan capítulo 1, versículo 1 y 14 dice, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando Juan? De Jesús. Colosenses 2:9 dice, en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, son palabras de Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto a el Padre. Jesús es el Hijo eterno del Padre. Es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es el Mesías prometido al pueblo de Israel y es el Salvador del mundo entero. No es un semidios, no es un ángel, es Dios mismo. ¿Amén? ¿Amén o no amén? No, necesito que alguien más lo crea. ¿Es amén o no amén? Él es el ungido, el Cristo, el Mesías. Y aunque muchos no lo crean, Cristo no es su apellido. Una vez conocí a un chico que decía eso. Y dice, ¿Cristo es el apellido de Jesús? No, no es el apellido, es un título. Como hoy llamaríamos a alguien doctor, licenciado. Es un título, significa el ungido, el escogido, el que fue prometido, el que fue separado por Dios y enviado para traer, ¿qué cosa? Redención, salvación. Jesús, escucha lo que te voy a decir porque esto va a cambiar tu vida y va a cambiar tu perspectiva a la fe cristiana y a la iglesia. Quiero decirte, Jesús no vino para iniciar una religión. Fuerte lo que te digo. Jesús no vino a iniciar una religión. Lo que Él vino es para cumplir con una misión eterna, con la voluntad del Padre. Número 1, Él vino, y quiero que lo anotes, que le saques fotos, que te acuerdes. Él vino para revelar cómo es el Padre, como ya te enseñé. Él vino para vivir la vida que nosotros no pudimos vivir, ya te lo enseñé. Y también vino para morir la muerte que nosotros merecíamos. Él tomó tu lugar, mi lugar en esa cruz. ¿Y para luego qué? Para resucitar, así demostrando que es el Señor de todo, que venció a la muerte, que venció a la ley del pecado. ¿Y qué importa todo esto? ¿Por qué es importante? Te estarás preguntando, ¿y qué importa todo esto? Importa, porque si Jesús dijo, o si Jesús es quien dijo ser, entonces no hay nada más importante en el mundo. Si Jesús realmente es el que dijo que Él es, no hay nada, no hay asunto, no hay tema, no hay conversación más importante que cómo reaccionamos a lo que Él dijo ser. De eso depende tu destino eterno. Si lo crees o no. Si lo seguimos o lo rechazamos. No hay término medio. No hay grises. O eres o no eres. Quiero hacerles otra pregunta importante. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos a Jesús? Si viene una persona y te dice, ¿y a mí por qué? ¿Por qué necesito a Jesús? Bueno, además de lo que te acabo de decir, de que sin Jesús te mueres ahogado en tu propio pecado, quiero decirte también que esto se nos revela en los evangelios.
Abre tu Biblia en Mateo capítulo 5. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 1. Y vamos a primeramente introducirnos a lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 1. Quiero que entendamos dónde estamos parados en la Biblia. Aquí el capítulo 5 del libro de Mateo no es cualquier parte del libro, es una parte importante. Todo el libro es importante, pero aquí es lo que se llama el comienzo del Sermón del Monte. ¿Qué es el Sermón del Monte? Bueno, no es nada más ni nada menos que el mensaje más famoso de la historia de la humanidad, el más importante, el más radical, el más contracultural que jamás se haya dicho o predicado en la historia. Y aquí es Jesús mismo declarando, describiendo a los hombres cómo es el reino de Dios y también aquellos que son parte de él. Y uno se preguntaría, ¿y por qué Jesús comienza con esto, con las bienaventuranzas? Porque entendemos que Jesús no comenzó su ministerio enseñando a la gente a ver técnicas de vida, estrategias, o proponiendo a los fariseos reformas religiosas. No, él primero empezó proclamando la llegada de un reino que no se gana, un reino que se recibe. Y lo primero que dijo respectivamente sobre ese reino es: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y por qué arranca así? Pudo haber arrancado de cualquier manera, pero ¿por qué arranca así el mensaje más importante de la historia de la humanidad? Porque quiero que entiendas algo. El verdadero evangelio comienza cuando termina el yo, cuando termino yo, mi ego, cuando termina mis fuerzas, cuando termina mi orgullo. Te lo vuelvo a decir, Jesús no vino a mejorar personas buenas, sino a resucitar muertos espirituales. Y aquí en el Sermón del Monte empieza donde todos nosotros tenemos que empezar para conocer a Jesús. Primeramente, reconociendo que no podemos hacerlo solos. Quiero explicarte algo. La palabra evangelio, que significa literalmente buenas noticias, no son instrucciones. Escucha esto, anótalo, no son instrucciones, tampoco son consejos de vida. No, el evangelio es una proclamación, es una declaración. ¿Y cuál es esa noticia? Te lo vuelvo a decir, que Dios se hizo carne y que Cristo vino para salvarte. Y el lugar donde comienza el evangelio y el reino de Dios en tu vida es ese momento, ese punto exacto donde reconoces tu propia pobreza espiritual, tu estado, tu bancarrota espiritual. Por eso quiero que entiendan algo. Aquí tenemos lo que los chicos hicieron, que representa a cada una de esas bienaventuranzas que ahora las vamos a leer. Pero estas bienaventuranzas, escuchen esto, no son requisitos para entrar en ese reino. Jesús no les estaba enseñando un manual, como le dije, no son reglas, no son consejos, no le está diciendo tienen que vivir así y van a ser bendecidos. No, las bienaventuranzas, escucha, son una descripción, te lo vuelvo a decir, una descripción de cómo se ve una vida transformada por el evangelio. Te lo vuelvo a decir, las bienaventuranzas no son consejos ni instrucciones, son descripciones de cómo es una vida, cualquier vida,
transformada por el poder del Evangelio. Hay muchas personas que piensan que el Evangelio y que todo esto se trata de esforzarme. Y me voy a esforzar porque aquí en la bienaventuranza dice que Dios bendice a la gente que es mansa, que es buena. Entonces yo me voy a esforzar para ser así. O acá dice, Dios bendice, bienaventurado el que hace misericordia, bienaventurado el pobre. Entonces yo tengo que ser pobre porque si sos rico sos malo. No te está diciendo que tenés que ser así para que Dios te acepte o para que Dios te ame. No. Lo que te está diciendo es al revés, que Dios te acepta cuando reconoces que vos solo no podés, que no alcanzás la expectativa de la perfección. Entonces, vemos que cada bienaventuranza representa o revela algo que es brutalmente honesto, que sin Jesús no hay justicia, no hay consuelo y tampoco hay paz verdadera. ¿Tienen su Biblia abierta en Mateo 5? Vamos a leerlo juntos. Yo lo voy a leer desde la NTV, pero ustedes pueden escuchar mi voz y prestar atención. Dice así, Mateo capítulo 5, versículo 1. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. De ahí el nombre, el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque lo hizo en un monte. Dice, sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Versículo 3. Así comienza el mensaje más importante de la historia. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Hermanos, todo este mes vamos a estar partiendo y desmenuzando el Sermón del Monte. Pero yo quería comenzar con las bienaventuranzas, porque como te vuelvo a decir, cada bienaventuranza, si estuviste prestando atención, es una realidad de nuestra vida cuando es tocada por Dios, cuando es transformada por el poder del Evangelio. Porque cuando comenzamos por la primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, lo que Jesús realmente está haciendo está describiendo el reino de Dios. Él está hablándole a personas que sí, muchos de ellos eran pobres materialmente, en sus finanzas, de bajos recursos, pero Él no estaba hablando del pobre económicamente. ¿Qué dijo? Pobres espirituales, en espíritu. Esa palabra pobre en el griego significa miseria total,
una pobreza extrema que depende completamente de otro para sobrevivir. Es algo fuerte. Dice, es esa persona la que reconoce su estado, es la que Dios bendice. Él comienza su mensaje con un golpe directo al orgullo del ser humano. Él les está diciendo, el reino no es para los fuertes, para los que pueden hacerlo solos. No, es para los que reconocen que primeramente no tienen nada para ofrecerme, que no tienen nada para darme. Son los que reconocen que dependen de mi gracia, que dependen completamente, absolutamente de mí. Eso es lo que Jesús está diciendo. Hoy hablaríamos de reconocer que escúchenme con atención, hoy muchas personas dicen que podés ganarte el cielo. Si te comportás bien, si mostrás una buena conducta, es como que Dios es ese alcalde de prisión o ese fiscal que te dice, mira, con buen comportamiento te damos de 20 a 25 años. No, te vuelvo a decir, ese no es el evangelio. No te está dando instrucciones, te está describiendo lo que es una vida transformada. Por eso hoy Jesús nos diría, tenés que reconocer que no es por tus buenas obras, tampoco por tu buena moral, por tu forma de pensar, tampoco, es por unirte a una religión para ganarte el favor de Dios. El reino de Dios comienza con personas que reconocen que son pobres espiritualmente, que están muertos espiritualmente. Esto me recuerda, hace poco fui a buscar a Raquel, a mi esposa, al aeropuerto y fui hasta Buenos Aires y nos quedamos una noche y fuimos a pasear por ahí. Yo nunca, por ejemplo, había ido a la Plaza de Mayo. No, nunca. Quizá alguno fue con la escuela y se acuerda. Visité Casa Rosada, visité también, digamos, el mausoleo donde está el general San Martín. Y ¿saben algo que me llamó la atención? Además de que estaban los granaderos, hicieron el cambio, estuvo buenísimo, hermoso. Pero a la entrada de la catedral, creo que se llama, ¿no? Metropolitana, hay una placa que no puse la foto, pero tengo la foto, bueno, otro día. Me llamó mucho la atención, quizás ustedes, yo porque no vengo de un trasfondo católico, así que a mí me pareció extremadamente raro. Pero decía en pocas palabras que básicamente solamente por pisar esa iglesia, por entrar ahí, ya ganaste un perdón de Dios. Lo que llamaríamos, ¿cómo es la palabra, mi amor? Bueno, eso es lo que decía, ya te podrías ganar el perdón de Dios. Se me va la palabra, perdón. Pero qué loco que hay gente que piensa que por hacer algo, cualquier cosa, o puede ser tan simple, o hay gente que piensa por hacer un peregrinaje, por viajar a un lugar, a visitar una estatua, o besar los pies de una estatua, o es lo mismo que la persona que piensa que por ser buena persona puede ir al cielo. Eso es falso. Una buena persona puede ir al infierno, derechito al infierno. Puedes vender todas tus posesiones, puedes irte al África a cavar pozos de agua para los necesitados y aún así irte derechito a hacerle compañía al diablo al infierno. ¿Sabes por qué? Porque nunca se trató de lo que vos podés hacer. Se trata de lo que Jesús ya hizo en la cruz por ti y por mí. Por eso, a continuación dice, bienaventurados, no quiero buscar acá, pero no tengo mucho tiempo. Dice, aquí está, bienaventurados, o sea, Dios bendice. ¿Qué dice? A los que lloran, porque serán consolados. No es cualquier clase de llorar, no es cualquier lloro. La palabra llorar en el griego significa hacer o denota un duelo profundo. Dice que es el verbo más fuerte para el llanto en el idioma griego.
O sea, no es un llanto por un sufrimiento común, por un dolor, así como, ay, me llevé el dedo chiquito del pie con un mueble, no. O me cayó una astilla, No, está hablando de un dolor por el pecado, por nuestro pecado y también por el pecado del mundo. Es esa tristeza, es una tristeza santa que viene por ver, por experimentar o por saber cuán lejos estamos de la justicia de Dios, cuán bajo hemos caído nosotros, la sociedad, nuestra familia, el mundo entero. Por eso dice, bienaventurados los que lloran así, de esa manera, porque serán consolados o son consolados. ¿Y cómo es ese consuelo? No está hablando de un alivio superficial, que bueno, Dios te dice, bueno, tranquilo, ya las cosas van a pasar. No, está hablando de la presencia redentora de Cristo en nuestra vida. Es la presencia del Espíritu Santo mismo, que es llamado en la palabra como nuestro consolador. El que viene a aquellos corazones que están quebrantados, que sufren, que se duelen por su propio pecado. Porque saben que no pueden salvarse solos. Porque saben que han desobedecido la voluntad de Dios y que son dignos y merecedores del juicio y la muerte eterna. Son esos los que Dios le dice, los bendigo. ¿Y cómo los bendice? Con la misma presencia de Jesús. Jesús, en otras palabras, les estaba diciendo a todos, ustedes son bienaventurados porque yo estoy aquí. Y hoy te diría, eres bienaventurado, cada uno de ustedes es bienaventurado porque Jesús ya vino y vuelve por su iglesia también. ¿Amén o no amén? Y luego, ¿qué dice? Vamos a ir uno por uno. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La palabra mansos en el original es praeis y no habla de una debilidad. Hoy la sociedad moderna o posmoderna piensa que el manso es el que se deja pisotear, el que se deja golpear. Lo ven como una debilidad, como alguien sometido, que está bajo un poder, bajo un control. Pero ese no es el manso que Jesús está hablando. La persona que Jesús está describiendo es una persona que no se defiende con violencia, que no se defiende con su orgullo. No, es un contraste. No es la persona agresiva, dominante, que tiene que probar a todo el mundo que es el más vivo, el más guapo, el más fuerte. No. El manso es el que espera en Dios. Anótalo. Si quieres ser bendecido, y ya lo eres por Cristo, pero comienza a vivir esta realidad. Si estás en Cristo, tú puedes vivir esta realidad, pero tienes que entenderla primero. Él dice, manso es el que espera en Dios. Porque ¿cuál es la herencia del manso? No es la que se recibe por el medio de la fuerza ni el dominio. Es esa bendición de aquellos que saben que Dios está en control. El manso hoy, escucha esto, hoy en día ser manso es cederle el control a Dios. Es renunciar a querer imponer tu propia voluntad. Es confiar en Dios, en ese Dios que pelea tus propias batallas. Hermanos, el Evangelio, por más que suene confuso, el Evangelio no es para los fuertes, es para los que se rinden. El Evangelio no es para los fuertes, gente que dice, no, porque viste, tengo que ir a la iglesia, tengo que diezmar, tengo que servir, tengo que ir a la reunión de jóvenes, tengo que ir a la reunión del martes, tengo que ir a la reunión, y dice, bueno, tengo que ser fuerte y me tengo que esforzar y tengo que ser valiente. Sí, la Biblia te dice, esforzaos y sed valientes, pero no te está hablando de que tienes que hacer algo o demostrar algo
para recibir esa bendición. No, lo contrario, te dice, tienes que rendir tu voluntad. Tienes que rendir tu forma de imponerte. ¿Y cómo hay gente que se impone hoy en día? Porque cuando dicen, no, no es a tu tiempo, Dios, es a mi tiempo. Ya me cansé de esperar en tu voluntad. ¿Qué está diciendo? Que no quiere ser manso. Que no quiere ser humilde. Que no es pobre espiritualmente. No, esa persona se piensa que es rico espiritualmente. Esa persona entonces es un orgulloso, un soberbio. Y no te estoy hablando de riqueza material. Te estoy hablando de esa viveza que vive dentro de nosotros, de cada ser humano. Y también de cada argentino. Porque siempre se habló de que el argentino es ese vivo, el guapo, el que le encuentra la vuelta a todo. Y esto, te digo, no hay vuelta que darle a esto. O eres o no eres. Luego, ¿qué dice? Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? Más fuerte, ¿de qué? De justicia, porque dice que ellos serán los saciados. No habla de cualquier tipo de hambre, por más de que Dios quiere alimentar al que sufre hambre, hambrunas. Hay personas, ciudades, tribus, países que sufren hambrunas. Pero aquí está hablando de una justicia que más que una justicia social, lo que realiza quizás una fundación, una ONG, hoy en día, más que una justicia social o moral, está hablando de un anhelo, escucha bien, de un anhelo profundo de estar a cuentas con Dios, de estar bien en tu relación con el Señor, de querer vivir, de anhelar vivir según su voluntad, de seguir su voluntad, de obedecer su voluntad. Dice, ese es el que será saciado, porque yo lo voy a saciar, porque yo lo voy a llenar con mi Espíritu Santo. Eso es tener hambre y sed de justicia. No aquellos que están satisfechos. Bueno, dicen, hay gente que piensa que porque nació en una cuna cristiana, o porque sus papás ya eran líder, o servidor, o pastor, o quien sea, ya están satisfechos. Y dicen, bueno, y vos le preguntás, ¿y cómo llegaste al Señor? ¿Y cómo recibiste a Cristo? Bueno, nada, yo vine una vez a una reunión y me dijeron, pasá adelante, y lloré y dije las palabras del que me dijo el predicador, y bueno, desde ese momento me congregué y nunca más dejé de congregarme. O sea, esa gente realmente piensa que Dios ya terminó con su vida, que ya no hay nada más nuevo. Que bueno, ahora el evangelio y la iglesia se trata de venir, sentarme a escuchar a un tipo hablar 1 hora cada semana y listo. No es así. No es así. Acá está hablando Jesús de aquellos que están insatisfechos con su condición espiritual. ¿De quién está hablando? De todos nosotros. ¿Hay alguien aquí perfecto? No hay nadie perfecto, solamente Dios. Por eso dice, Dios bendice y sacia a los que quieren, a los que anhelan ser santos, a los que buscan mi santidad, a los que anhelan ser transformados por el poder de Dios. ¿Y cuál es esa promesa? Que realmente vas a vivir satisfecho. Porque el verdadero seguidor de Jesús, el verdadero discípulo, no está satisfecho solamente con ser una buena persona. Hay personas, yo conozco chicos de esta misma habitación que están satisfechos, o gente que viene los domingos, los martes, yo los conozco desde que eran así, de que éramos así. Y ellos piensan que solamente por venir y solamente por demostrarle a la sociedad allá afuera que yo no soy un delincuente, que me porto bien, que soy un buen estudiante, que soy un buen empleado, que eso es vivir el evangelio. No es así. Eso lo puede hacer cualquier injusto, cualquier no convertido. ¿O no hay personas no convertidas buenas? Sí, moralmente sí. Sí, hermano, te quiero quitar tu burbuja, sí las hay. Yo conozco personas que no creen en Dios, pero moralmente son más buenas y correctas que gente que está acá. Que no han engañado a su esposa, que nunca se emborracharon, que nunca se drogaron. Es más, le va bien en la vida encima. ¿Qué significa? ¿Que por eso son salvos? No.
No se trata de ser buena persona. Se trata de si Cristo es el Señor de tu vida o no. Con tus imperfecciones y todo. Se trata de personas imperfectas que quieren ser como el perfecto, como Cristo. Son personas que tienen hambre, sed de ser como Jesús, que tienen ese anhelo de demostrar que en ellos hay una transformación, de que ellos fueron perdonados, impactados por este evangelio, por estas buenas noticias, y que ahora se las tienen que hacer saber a todo el mundo. Por eso en el versículo 7 dice, Dios bendice a los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Habla de aquellos que actúan con una compasión. No está hablando solamente, te vuelvo a decir, de una justicia social o ser solidario. No, la misericordia no es ser sentimentalista. Es una acción que fluye de un corazón que sabe, que reconoce que él también ha sido perdonado, justificado. Entonces ahí recibe misericordia, porque está demostrando que entiende el perdón que recibió de Dios. Por lo tanto, esa persona también lo da. Digamos que hay un joven y ese joven recibió el evangelio, se convierte, empieza a demostrar cambio, transformación, pero después no quiere perdonar a la persona que le hizo daño. ¿Esa persona está siendo misericordiosa? No. ¿Está demostrando que recibió? No, porque la persona que recibe misericordia es la que da misericordia. Amén. Y quiero terminar con esto, si me pueden acompañar. Dice, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, no los otros, ellos verán a Dios. La palabra limpio es la palabra katharoi, que significa puro, sin mezclar, no dividido. La pureza del corazón no es, escucha esto, no es una perfección moral. O sea, tengo que ser limpio, puro, por eso no tengo que pensar en nada malo, en nada oscuro, no tengo que pensar en la muerte, o en mujeres desnudas, o en mentir, o en matar. Hermano, todos tenemos pensamientos así. ¿Que entonces nadie va a ver a Dios? No está hablando de una perfección moral. Está hablando de una sinceridad delante de Dios, de ser honesto con Dios. No se trata de fingir o de aparentar, no se trata de una apariencia, sino de una devoción, una entrega genuina delante de Dios, de ser íntegro. La persona íntegra es la persona honesta, sincera, que reconoce su estado espiritual. Aquí Jesús te está invitando a cada uno de nosotros. ¿Quieres un corazón limpio? ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres conocerme? ¿Quieres que la gracia de Dios se vea visible en tu vida? Entonces tenés que dejar de vivir una doble vida. Tienes que dejar de buscar una relación fingida con Cristo. Tienes que buscarlo, anhelarlo para vivir una relación genuina, profundamente genuina. No solamente una apariencia, una actuación, una careta. Yo creo que con esta palabra todos nos hemos dado cuenta de que el evangelio no es venir y aparentar, no es venir y escuchar una palabra o venir y hablar de una manera y vestirme de una manera y leer mi Biblia y solamente repetir las palabras que escucho del púlpito, cantar canciones bonitas. Yo creo que con esta palabra vamos a entender de que el evangelio se trata de que yo no soy suficiente y de que Jesús sí lo es. Y todo lo que yo necesito para ser suficiente para Dios es Jesús mismo. No tengo tiempo para
terminar todas las bienaventuranzas, pero creo que hemos entendido que cada bienaventuranza nos revela una verdad dura, una verdad que a muchos les incomoda, de que Jesús vino por todos aquellos que no podemos hacerlo solos. Él no vino para buscar a los perfectos, los capaces. Él vino a aquellos, por aquellos que saben, que reconocen que están rotos, que están vacíos, que están contaminados por el pecado, que están hambrientos del poder de Dios. Y a esas personas, como lo dijo Jesús hace miles de años, a las personas que lo vieron y lo escucharon desde el monte, hoy te lo dice a vos también: bienaventurados ustedes, porque yo ya estoy aquí. Bienaventurados ustedes, porque yo ya estoy aquí. No tienes que esperar a ser buena persona, a cambiar tu actitud, a cambiar tu forma de vivir para venir delante de Dios. La buena noticia es esa, de que Dios no te esperó, porque si te esperaba, ¿sabes qué? Nunca hubiese llegado. Porque la Biblia dice que no querías ni podías. Y seamos honestos, hay muchos aquí todavía ni quieren. Viniste a regañadientes de las narices porque te trajo tu abuela, porque te trajo tu papá. Tendría que darte vergüenza. A mí me daba vergüenza a los 13, 14 años que me tengan que obligar a levantarme para venir a la iglesia. Y cuando yo entendí de que esto era verdad, yo vi la evidencia, yo vi la ciencia detrás de esto, la historia, los testigos, todo lo que se habla acerca de este Jesús, y me di cuenta de que Él verdaderamente es el Dios hecho carne, es el Mesías, es el Salvador del mundo entero. Entonces ahí yo entendí, yo tengo que responder a esto. Y la manera en la que respondes, eso va a determinar tu vida o tu muerte eterna. Porque, hermanos, la mayor bendición, quiero que entiendas esto, no sirve de nada tener o hacer o ser estas cosas si primeramente no tienes la mayor bienaventuranza de todas. ¿Quién es? Cristo mismo. Cristo es la mayor bendición a la humanidad. Cristo es el reino de Dios en la tierra. Cristo es la justicia. Cristo es el consuelo al perdido. Cristo es la misericordia. Cristo está vivo y Él está presente aquí a través de su Espíritu Santo. Porque dice que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Esa es la buena noticia, que no puedes solo, pero que no estás solo tampoco, de que Jesús vino por vos.